Vamos a resolver el ejercicio 5 de la relación. Si os fijáis, ¿a qué se parece este circuito con un amplificador operacional? Pues se parece mucho a una configuración que ya hemos visto en clase, que es el amplificador no inversor. Fijaros, esta parte de aquí es muy similar al amplificador no inversor. Lo que pasa es que en el amplificador no inversor esta resistencia se conectaba directamente a la salida de nuestro circuito del amplificador y no estaban estas otras dos resistencias. Pues bien, en este ejercicio la forma de resolverlo va a ser muy similar al principio a como vimos la resolución del amplificador no inversor. Lo que pasa es que cuando lleguemos a este punto, cuando estemos calculando la tensión y la corriente en este punto, pues tendremos que seguir calculando corrientes y tensiones hasta llegar a la salida, hasta llegar a obtener la V sub O, porque el objetivo en este ejercicio es obtener la expresión de la ganancia de tensión. Como ya sabéis, la ganancia de tensión es la tensión de salida partido de la tensión de entrada, por lo tanto necesitamos una expresión de la tensión de salida donde aparezca la tensión de entrada, para luego simplificar. Bueno, pues la forma de resolver este ejercicio, como hemos resuelto el resto de ejercicios de la relación, ¿vale? Lo primero es aplicar la restricción del punto suma a la entrada de nuestro amplificador operacional. A partir de eso tendremos una serie de corrientes y tensiones aquí a la entrada del amplificador operacional e ir yendo de la entrada hacia la salida calculando corriente y tensiones para al final obtener la tensión de salida V sub. Esa es la forma de actuar, la forma de analizar circuitos que contengan amplificadores operacionales. Pues bien, lo primero de todo, lo primero era comprobar en el primer paso si existía realimentación negativa, porque si no existe realimentación negativa en el circuito, nada de lo que hemos visto es válido. Bueno, vemos que existe realimentación negativa. Hay una conexión entre la salida de nuestro circuito, del amplificador operacional, y la entrada inversora. Por lo tanto, a través de esta red de resistencia se realimenta el circuito y todo lo que hemos visto es válido. Podemos aplicar la restricción del punto suma. Ojo, aquí hay una red de resistencia y como hemos visto en otro ejercicio también de la relación, esta red de resistencia no se puede simplificar. No se puede obtener una resistencia equivalente analizando esta red de resistencia, sacando resistencia serie y paralelo. No es posible porque el amplificador operacional impone aquí a su salida una restricción justo en este punto de la conexión con esa red de resistencia que no es como en el resto del circuito en el que sí podemos simplificar toda esta red por resistencia serie paralelo, ¿vale? Entonces no podemos analizar este circuito cogiendo toda esta red de resistencia y decir, no, pues voy buscando serie y paralelo, estas dos están en serie, luego estaría en paralelo con esta, no, eso no es posible, ¿vale? Porque la tensión que impone aquí el circuito y la tensión que impone aquí en la restricción del punto suma, el amplificador operacional, es muy distinto a si no estuviese ese amplificador operacional, ¿vale? Entonces no podemos hacer una simplificación de la red de resistencias. Tenemos que analizarla tal cual está ahí. Bien, pues vamos allá. Lo primero era aplicar la restricción del punto suma a la entrada y a partir de ahí obtener una serie de corrientes y tensiones. ¿Cuál es la restricción del punto suma? Bueno, pues ya lo sabemos que las corrientes de entrada o de salida, las corrientes que pasan por los terminales de entrada del amplificador operacional eran cero, no existe corriente, ni por aquí ni por aquí, 0 amperios, 0 amperios. Y la otra restricción es que la tensión en ambos terminales, desde cada terminal hasta masa, es la misma, que uno de los terminales impone la tensión y el otro, sin más remedio, lo sigue y adquiere esa tensión. Bueno, en este caso, ¿cuál de los dos terminales impone la tensión? ¿Podrá ser el terminal inversor? ¿Esta tensión impondrá la tensión en el otro terminal? Pues no sabemos exactamente qué tensión es aquí, ni podemos calcularlo en un principio, por lo tanto no es este el terminal que impone la tensión en el otro, es este terminal que sabemos que tensión hay, la estamos imponiendo nosotros, hay una tensión VI, entre ese punto y masa hay VI, por lo tanto si en ese punto, en ese terminal no inversor hay VI voltios, quiere decir que en este otro terminal también hay V voltios. Bien, pues en este punto de aquí, en este nodo, entre ese nodo y masa, resulta que hay una tensión de V voltios. Bueno, pues ya con eso tenemos algunos datos. Podemos calcular qué corriente circula, la vamos a llamar I1, por esa resistencia. La podemos calcular por la ley de Ohm. Y además sabemos en el sentido que circula. Fijaros, en este nodo hay una tensión VIN y en este otro nodo hay una tensión
0. Por lo tanto, la corriente va de Vin hasta 0, en ese sentido. ¿Y qué valor tiene esa corriente I sub 1? Bueno, vamos a hacer el cálculo. I sub 1 igual a, por la ley de Ohm, la tensión que cae en la resistencia, que es Vin, partido el valor de la resistencia, que es R1. Si os fijáis, esa resistencia vale R1. Aquí tenemos una resistencia que vale R2. Esta también vale R2 y esta también vale R1, ¿vale? Bueno, esos valores luego nos darán valores concretos para esa resistencia, pero en principio que dos resistencias valgan R1 y la otra dos R2 sirve para simplificar, para no tener muchos valores de resistencia diferentes. Entonces, en este ejercicio nos lo han puesto así para que sea más fácil analizarlo. Bien, ya tenemos la corriente I sub 1. Siguiente paso, bueno, pues esa corriente que sale de este nodo, esa corriente I sub 1 y baja hacia abajo, ¿de dónde viene? Puede venir de aquí, porque ya hemos dicho que por la restricción del punto suma, por ese terminal de entrada no pasa ninguna corriente, ni entra ni sale. Por lo tanto, esta corriente es 0, por ahí no va corriente. Bueno, eso significa que toda esa corriente I sub 1 viene a través de esta rama, no queda otro remedio. Bueno, pues la corriente que pasa por esa resistencia R2 es también I sub 1, con ese mismo valor que hemos calculado antes. Bien, pues entonces ya podemos calcular la tensión que cae en esa resistencia R2. Esta tensión, y ojo, como la corriente va en este sentido, quiere decir que habrá más tensión aquí que aquí. Bien, ¿y qué valor tiene esa tensión? Pues esa tensión tiene un valor de I1 por R2. Bien, bueno, pues ahora nos queda, ya que sabemos esa tensión, podríamos calcular la tensión en ese punto, en ese nodo. Vamos a llamarla V sub A. ¿Qué valor tendría la tensión V sub A? Pues la tensión V sub A valdría, fijaros, la tensión que hay en este nodo, que es Vin, más la tensión que esté cayendo en esa resistencia. Vin más, hemos dicho que en esa resistencia cae la tensión I1 por R2. ¿Y qué valor tiene I1? Lo hemos calculado antes, Vin partido R1. Bueno, pues tenemos aquí Vin más Vin partido R1 por R2. Bien, ya tenemos la tensión en ese nodo, la tensión V sub A. ¿Cuál sería el siguiente paso? Bueno, pues el siguiente paso es, si sabemos la tensión en ese nodo y sabemos que aquí hay 0 voltios, pues ya podemos calcular la corriente que pasa por esa resistencia. Vamos a llamarla a esta corriente I sub 2, por ejemplo. A la otra la habíamos llamado I sub 1, pues a esta la llamamos I sub 2. ¿Qué valor tendrá entonces la corriente I sub 2? Pues la tensión que cae en la resistencia, que es V sub A, partido el valor de la resistencia, que es R1. Esa resistencia vale R1. Bien, ¿cuánto vale V sub A? Pues lo hemos calculado antes. Todo esto de aquí. Bien, pues eso partido R1 es I sub 2. Es decir, Vin partido R1 más Vin partido R1 por R2. Bien, ya tenemos la corriente I sub 2. Bueno, pues si ya tenemos esa corriente, teníamos la corriente I sub 1 y ahora tenemos esta corriente I sub 2, ¿cuál es el siguiente paso? Pues fijaros, a ese nodo, de ese nodo están saliendo esas dos corrientes. Pues a ese nodo tiene que estar llegando una corriente que vamos a llamar I sub 3, que es la suma de esas dos corrientes por la ley de las corrientes de Kirchhoff. Por lo tanto, I sub 3 es I sub 1 más I sub 2. Bien, ¿cuánto valía I sub 1? Pues lo tenemos aquí al principio, Vin partido R1. Pues vamos a ponerlo, Vin partido R1. ¿Cuánto vale I sub 2? Lo acabamos de calcular. Pues más Vin partido R1 más Vin partido R1 al cuadrado por R2. Bien, y el siguiente paso, siguiente y último paso, si conocemos esa corriente I sub 3
que pasa por esta resistencia R2, podemos calcular la tensión que cae en esa resistencia, que no es más que I sub 3 por R2, y por tanto, ¿cuál es la tensión V sub O que hay en ese punto? Pues la que teníamos en este punto, V sub A, más esa tensión que cae en esa resistencia. Pues perfecto. Vamos a ponerlo ya por aquí. V sub O es V sub A más I sub 3 por R2. Bien, ya podemos ir haciendo cálculos. V sub A. V sub A lo hemos calculado antes, lo tenemos aquí. Es todo eso de ahí. Pues vamos a colocarlo. V in más V in partido R1 por R2. Eso es V sub A. Y ahora I sub 3 por R2. I sub 3 es todo esto de aquí. Y todo eso por R2. Entonces, V in partido R1 por R2. Otro más V in partido R1 por R2. Bueno, pues más. Ahora simplificamos. V in partido R1 por R2. V in por R1 al cuadrado. R2 al cuadrado. Bien, pues ya podemos simplificar algunas cosas. Fijaros, esto de aquí, estamos sumando 3 veces lo mismo. Por lo tanto es 3 V in partido R1 por R2. Bien, pues vamos a ver la simplificación. V sub O es igual a V in, este término de aquí, más 3 V in partido R1, R2, más este otro término, V in partido R1 al cuadrado, R2 al cuadrado. Bien, ya tenemos la tensión de salida, con lo cual lo que nos piden, que es la ganancia de tensión, que es la tensión a la salida partido la tensión a la entrada, pues directamente vamos eliminando V in y nos queda 1 más 3 R2 partido R1 más R2 cuadrado partido R1 cuadrado. Pues bien, ya hemos calculado el apartado A, la expresión de la ganancia de tensión. Aquí lo tenemos. Esta era la parte más complicada, del ejercicio. Calcular la expresión de la ganancia de tensión. Bien, ya tenemos esa función de R1 y R2, de esos valores de esa resistencia R1 y R2, que bueno, ningún valor. Pero ahora para el apartado B nos dicen que evaluemos esa expresión de la ganancia, esa A sub V, para un valor de 1K y un valor de R2 de 10K. Bueno, pues eso es muy sencillo. Cogemos esta expresión y donde ponga R1 ponemos 1K, donde ponga R2 ponemos 10K y para el apartado B nos sale una ganancia de tensión de 131. Recordad que no tiene unidades, ¿vale? La ganancia es sin unidades. Bien, y ahora el apartado C nos dicen calcular la resistencia de entrada y la resistencia de salida de todo este circuito, ¿vale? Considerando, ojo, como siempre, que nuestro circuito amplificador es esto de aquí, todo eso es nuestro circuito amplificador, y que tenemos que calcular la resistencia de entrada que está aquí y la resistencia de salida que estaría a la salida del circuito. Esa resistencia que en el circuito equivalente de un amplificador la teníamos a la entrada y a la salida. Bueno, ¿cuál es la forma de calcular esta resistencia de entrada? Siempre, ¿cómo se hace esto? Bueno, pues la resistencia de entrada siempre es, según la ley de Ohm, la tensión de entrada partido la corriente de entrada. La tensión de entrada, bueno, es la que estamos metiendo a través de nuestro generador de entrada. La que estamos metiendo en cada momento, no la sabemos.
¿Cuál es la corriente de entrada? Que eso sí nos interesa, eso es lo que tenemos que calcular. La corriente por este terminal de entrada, pues por la restricción del punto suma, igual que vimos en el amplificador no inversor, en este circuito esa corriente de entrada es cero. No pueden entrar corrientes a través de ese terminal. Por lo tanto, un número finito, Vin, que será la tensión que queramos amplificar a la entrada, 1 voltio, 2 voltios, lo que sea, partido cero, es siempre infinito. Por lo tanto, esta resistencia de entrada, la resistencia de entrada equivalente de todo nuestro circuito es infinito. ¿Y la resistencia de salida? Pues siempre, 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 ¿cómo se calcula? Pues la resistencia de salida lo que implicaba, lo que equivalía en un circuito equivalente, era la dependencia de la tensión de salida, la V sub o de la ganancia, la dependencia de esos valores, de RL, de la resistencia de carga. ¿Vale? En algún momento, aquí en la expresión de V sub o de A sub V, ¿aparece R sub L? Para nada. Hemos visto que en todos los circuitos que nosotros diseñamos usando un amplificador operacional, en todos, en ningún caso, la tensión de salida depende para nada de lo que tengamos aquí. ¿Vale? Esa ganancia, esa tensión de salida, solo depende de la red de resistencia, pero nunca de lo que pongamos a la salida. Eso es un comportamiento ideal a la salida, ya lo hemos visto en el resto de circuitos. Bueno, pues ¿eso qué implicaba en R sub O? Bueno, pues que R sub O, si ocurre eso, es que no hay efectos de carga a la salida y por lo tanto R sub O es cero, ¿vale? Y en todos los circuitos que hemos visto construidos a partir de un amplificador operacional, en todos ocurre eso, la resistencia de salida es cero, porque nunca depende la ganancia de la resistencia de carga. Pues bien, ya hemos resuelto el ejercicio.